Reciban todos ustedes un muy cordial saludo. Vamos a iniciar entonces con el taller relacionado con producto, de modo que podamos evolucionar precisamente en la elaboración de la ficha técnica y del formato previo en el cual podemos trabajar precisamente todos los temas relacionados con producto. Cuando hablamos de producto es bueno que tengamos en cuenta que un producto es todo aquello que una empresa u organización realiza o fabrica. Y el concepto de realización, para este caso específicamente, estaría relacionado con el tema de servicio. Entonces podremos hablar de productos, pero los productos pueden estar representados en servicios. Recuerden que el carácter del servicio es netamente intangible. Bienes o productos que ya tienen un carácter tangible, ideas que también pueden pertenecer al campo de lo intangible, experiencias, personas, por ejemplo un cantante en cierto sentido es un producto, lugares también cuando hablamos de turismo. En el caso de la experiencia, por ejemplo, estamos hablando ya de un paquete de servicios inherentes a un lugar, por ejemplo, pero que no necesariamente representan el lugar en sí, sino por ejemplo la magia de Orlando, por ejemplo, cuando se viaja, por ejemplo, a Disney World. En ese caso, por ejemplo, las experiencias que se tienen allá son parte de un producto por el que las personas están dispuestos a pagar. Entonces hay toda una serie de acepciones con relación a producto y espero que nosotros la identifiquemos con claridad como una opción distinta o diversa que se puede dar. Cuando hablamos de la clasificación de los productos de una manera muy específica, entonces podemos decir que los productos se pueden clasificar según su naturaleza, según su destino, según su motivo de compra, por la relación con otros productos. Dentro de esta categorización o clasificación más bien, entonces podríamos decir que por su naturaleza los productos pueden ser tangibles o intangibles. Tangible, por ejemplo, una mesa o un libro. Intangible, un servicio, por ejemplo, el que presta un abogado, un médico, un peluquero, cualquier otro tipo de servicio, por ejemplo el servicio de agua, ¿no? El servicio del agua aparentemente es un producto porque nosotros bebemos el agua, pero realmente lo que se nos cobra no es el agua, sino es todo el proceso de mantenimiento y de aseguramiento de la calidad del agua para que sea inocua para el consumo. Está por su destino, entonces tendríamos de consumo e industrial. El de consumo tendríamos inmediato, por ejemplo los alimentos y bebidas que son de consumo rápido, de una vez son abiertos, ¿no? Muchos dirían de ustedes, por ejemplo, pero el producto puede durar un tiempo en refrigeración, pero nos referiríamos básicamente que una vez el producto es abierto, en ese caso es de consumo inmediato. Estaría el de industrial, por ejemplo, el que tiene que ver con maquinaria, con materias primas. En el caso del motivo de compra, entonces tendríamos necesidad real, racional. Ese racional va muy ligado a un proceso de planeación previa para la determinación del consumo, mientras que el emocional es mucho más por impulso, ¿no? Está más ligado como a una acción primaria o una decisión primaria que yo tomo porque me antojé, por ejemplo. Y estaría la relación con los otros productos que pueden ser sustitutos, por ejemplo, cuando ya tenemos ahí específicamente o Coca-Cola o Pepsi, pero también podría ser, por ejemplo, o agua o Coca-Cola, o podría ser un jugo o el agua. En cualquiera de esos casos estamos hablando de sustituto, distinto a lo que es complementario, que es cuando yo mezclo directamente dos productos que pueden pertenecer a gamas distintas. Ya veremos el concepto de gama más adelante, y que al combinarlos entonces me permiten precisamente generar un concepto de algo más completo para mí. Por ejemplo, cuando yo uno arepa con mantequilla, o cuando me como unas papitas y me tomo una Coca-Cola, estoy utilizando productos complementarios e independientes cuando no tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, muebles, ropa, equipo de oficina, bueno, etcétera, todas esas cosas que rodean una de otra. Con relación al tema de clasificación de productos hay mucha más tela de donde cortar. Básicamente entonces encontramos productos de uso y de consumo, duraderos y no duraderos, domésticos e industriales, de conveniencia. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el producto convencional y el que corresponde al impulso y commodities, por ejemplo, que son esos productos que se compran más a nivel industrial, de comparación, de convicción, cuando yo ya tengo, por ejemplo, una elección de la marca, materias primas, productos semiacabados, cuando están en proceso, por ejemplo, en
en un proceso, valga la redundancia, de producción, producto acabado terminado, cuando ese mismo producto que estaba semiacabado termina el proceso como tal y entonces se convierte en un producto listo, por ejemplo, para almacenaje, y bienes y servicios, que es el concepto genérico como tal. Entonces vamos a ver ahí toda una línea de productos que pueden observarse desde diferentes dimensiones, pero pasa lo mismo que con los clientes, que dependiendo de la intencionalidad, del momento, del tamaño de la compra, pues se modifican unos a otros y se categorizan. De todas formas, para la propuesta vamos a trabajar básicamente la clasificación de productos por naturaleza, destino, motivo de compra y relación con otros productos. Esto más para que tengan de pronto una información adicional. Cuando hablamos también de producto, tenemos que hablar de un concepto alterno que es el de servicio. En el caso del servicio, obviamente estamos hablando de un producto que es intangible, y esa intangibilidad se convierte en la primera característica del servicio. Entonces dice la intangibilidad: el servicio no se puede ver, degustar, tocar, escuchar o oler antes de comprarse. Por tanto, tampoco se pueden ser almacenados ni colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y llevados al comprador. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que mide el comprador? El comprador mide la calidad de servicio, y esa calidad de servicio obviamente la está representando en todas las connotaciones o las características más bien de las que yo rodeé ese servicio, que tiene que ver con la ubicación, tiene que ver con la calidad del personal, tiene que ver con los equipos que utilizo para agilizar, por ejemplo, un proceso en un banco, cuando ya podemos, por ejemplo, entrar y en vez de esperar a que nos den el turno, nosotros mismos vamos a una pantalla, le damos la orden, cogemos el tiquete, nos ubicamos, sabemos en qué turno nos toca. Eso, por ejemplo, hace parte del servicio y es una forma, un criterio de medición por parte del usuario con relación al servicio. O, por ejemplo, cuando ustedes van al banco y en vez de tener que esperar de pie, ya pueden sentarse a esperar con el tiquete en mano. Eso hace parte del concepto de servicio. Entonces, el consumidor del servicio o el usuario del servicio, dependiendo de, mide todos esos aspectos que tienen que ver con el personal, la amabilidad de quien atiende, el material de comunicación, el tipo de información publicitaria, el material, el Publish on Point, por ejemplo, o el material POP en un determinado momento. Todo lo que rodea el servicio hace parte de la intangibilidad y es importante entonces tenerlo en cuenta, ¿no? Esta información que estoy dando la tomé directamente de Promonegocios y obviamente hago relación de esa información porque es vital respetar derechos de autor. La inseparabilidad, por ejemplo, dice: los bienes se producen, se venden y luego se consumen, en el caso de los productos, pero en el caso del servicio es distinto. El servicio por lo general se vende y se consume al mismo tiempo. Por ejemplo, yo voy a una peluquería o una mujer va a un salón de belleza y pues simplemente hace la solicitud, la atienden de una vez, le preguntan qué es lo que quiere y de acuerdo a la necesidad que ella plantee, pues simplemente le hacen el maquillaje o a mí me hacen el corte y de una vez me fui con el servicio puesto. O sea, no es algo que necesariamente esté separado, sin querer decir que en algunos casos el servicio no diste en un determinado momento del momento de la prestación. Por ejemplo, cuando voy a realizar una actividad familiar y entonces yo voy, hago la solicitud, establezco el convenio con la empresa que me presta el salón y que se encarga de las comidas y de la atención de los invitados, pues eso en ese caso media un tiempo, pero en la mayoría de los casos el servicio está sujeto a inmediatez. Está el concepto de heterogeneidad o variabilidad. Significa que los servicios tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los bienes. En ese caso, por ejemplo, entonces lo que se busca es que el servicio como tal sea lo más homogéneo posible, y en ese caso, heterogéneo posible. ¿Por qué? Porque se debe adaptar a las necesidades del consumidor. Quien desarrolla una propuesta, por ejemplo, en el caso de asesoría, entonces tiene que tener en cuenta que todo el proceso inicia con un diagnóstico, porque a través de ese diagnóstico yo interpreto las necesidades del cliente, rediseño o planteo mi servicio o mi paquete de servicio con base en lo que el cliente sugiere y adapto ese paquete de servicios a las necesidades del cliente o del usuario.
Habría uno que se llama también, en la cuarta característica se llama carácter perecedero o imperdurabilidad. Se refiere a que los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario. Por ejemplo, los minutos u horas en las que un dentista no tiene pacientes no se puede almacenar para emplearlos en otro momento, sencillamente se pierden. De ahí que sea tan necesario precisamente buscar continuidad dentro del proceso y que la fluctuación que se da entre un servicio y otro sea constante, ¿no? Y ahí hablaríamos de un tema bastante interesante que tiene que ver con la fidelización, ¿no? Como un trabajo que se tiene que hacer no solo desde el concepto de producto, sino también desde el servicio. Vamos a mirar entonces ya directamente el tema de producto, aunque en diferentes momentos me referiría también al tema de servicio. El consumidor valora el producto en función de los atributos. Posicionamiento. El posicionamiento hace referencia a la ubicación de la marca específicamente en la mente del consumidor, y obviamente eso se logra a través de los medios publicitarios, y eso sucede a través, por ejemplo, de las propagandas. Cuando ustedes se sientan a ver televisión, una serie, una película, realmente uno cree que uno está viendo la película, pero realmente uno está siendo entretenido con la película para ver precisamente las propagandas, y a través de las propagandas se logra el posicionamiento, ¿no? Lo que nosotros pensamos, por ejemplo, cuando decimos Coca-Cola es la chispa de la vida, y decidimos, por ejemplo, en un momento determinado de compra tenerla como primera opción, a eso se le llama posicionamiento. Está el concepto de garantía, también tan importante dentro de lo que son los atributos del producto, porque un producto que no tenga garantía es un producto sin credibilidad, ¿no? Y la garantía debe estar reflejada obviamente en una serie de respuestas que nosotros como empresas demos cuando surjan inquietudes, inconvenientes, inconformidades con el producto. Servicio y puntos de venta, o sea que el producto, aparte de ser producto como tal, requiere que haya una disposición de infraestructura y unas condiciones de servicio relacionados con distribución del producto, atención al cliente, disposición de entrega del producto. Todo eso rodea el producto como tal. La marca, que la vamos a ver un poquitico más adelante, vamos a ver qué es el sello de la empresa. Ese sello obviamente debe estar registrado ante la Superintendencia de Comercio para el caso de nosotros, y debe cumplir con unos lineamientos y unos procesos de evaluación a través de los cuales se comprueba la originalidad de la marca y posteriormente se hace la asignación. La presentación del producto, obviamente, no solamente como producto intrínseco, o sea, como el producto en sí mismo, sino por todo aquello que rodea, por ejemplo, el envase o el empaque, la imagen corporativa que implantemos dentro de ese empaque, la información y los contenidos que se den dentro del empaque mismo, las diferentes referencias en las que presentemos ese producto al mercado para acomodarnos a las necesidades de los consumidores, el precio como un criterio vital también, porque el precio es determinante no solamente desde la perspectiva de que deba ser económico o costoso, sino porque dependiendo de las políticas que nosotros manejemos con relación al precio, lo vamos a ver más adelante en un taller, nosotros podemos estar determinando la categorización del posible consumidor o comprador de ese producto. La calidad del producto, que está reflejada en todos los parámetros que nosotros demos relacionados con calidad o con inocuidad, por ejemplo, de las materias primas, con el seguimiento de los procesos productivos, con el aseguramiento del cumplimiento de normas por parte de los productos que hacen parte de la calidad, y los componentes y funciones, obviamente, que están relacionados con relación a los atributos con la composición en materia prima, o sea, los diferentes elementos que componen el producto, y las funciones con relación a la usabilidad del producto mismo. Tres perspectivas según los atributos del producto. Entonces tenemos un producto central, que es el producto básico. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del alojamiento de un hotel, entonces tendríamos el alojamiento como tal, es el producto central, que es lo que yo estoy dispuesto a comprar inicialmente. Pero ese producto actual, o sea, lo que exige en convención actual a nivel de los servicios de alojamiento, ya dice entonces que cuando yo voy a un alojamiento se deben dar unas condiciones mínimas, que son, por ejemplo, limpieza y tranquilidad dentro del lugar. El producto aumentado es precisamente el tipo de servicios adicionales
que yo sugiero como empresa y que normalmente no están en el producto actual. Por ejemplo, el aire acondicionado, la piscina, el wifi, o sea que son condicionantes o plus adicionales que yo le coloco al servicio para este caso, que hacen que el paquete de servicios tenga un valor agregado y que adquiera relevancia frente al cliente a la hora de tomar la decisión. Componentes del producto. Entonces tenemos un producto intrínseco que, por ejemplo, en el caso del champú Head and Shoulder que tenemos ahí, sería básicamente el champú, o sea, el líquido que yo me unto en el cabello para limpiar el cabello como tal o para hacerle mantenimiento. Ese es como tal el producto intrínseco. Tendríamos el envase. El envase es directamente, entonces cumple diferentes funciones, ¿no? En primer lugar, el de protección del producto como contenedor primario, entonces él simplemente contiene el producto intrínseco, cumple con una función de promoción porque anuncia el producto y por lo general entonces vemos que los diseños de los empaques cada vez se vuelven más relevantes, la forma del empaque, la practicidad del empaque, el tipo de información que contiene, obviamente el criterio de diferenciación también tiene que ver mucho. Ya por ejemplo estaba yo observando hace algunos días que en el caso de algunas de las leches que se consumen, la algarra para este caso, ellos dieron un viraje con relación al envase y entonces quisieron establecer un criterio de diferenciación. Ellos convirtieron el empaque en una jarra, uno simplemente corta en una punta y el otro extremo tiene ya la forma de la agarradera y uno cumple con esa función precisamente de jarra con la bolsa. Entonces ese es un criterio de diferenciación innecesariamente reflejado a través de un criterio relacionado con el empaque y captar la atención del consumidor, que es precisamente toda la labor publicitaria que se realiza. Entonces ya tendríamos en este momento dos componentes básicos del producto. Aquí estamos entonces dándonos cuenta de algo, ¿no? Un producto no solamente es lo que yo elaboro, sino que un producto es toda aquella serie de componentes con los cuales yo rodeo al producto y que es por lo que al final el cliente paga. En muchos casos el empaque puede valer más que el producto mismo. Tendríamos entonces dentro de los tipos de envase el tipo de envase primario, que es el que contiene el producto inmediato. En el caso por ejemplo de las papas Frito-Lay, yo podría decir por ejemplo que entonces la bolsa, que es como en aluminio, en papel aluminio, contiene el producto primario y para ese caso entonces tendríamos el envase primario. El secundario es el que protege el envase primario. En el caso por ejemplo que tenemos ahí específicamente Colgate, entonces la caja se convierte en envase secundario porque protege el tubo que contiene la crema, que la crema es entonces el producto primario, el tubo es el envase, perdón, la crema es el producto intrínseco, el tubo es el producto primario, la caja es el producto secundario y habría entonces ya las bolsas donde podríamos echar entonces los productos que en muchos casos no cumple la función para un solo producto sino para varios productos, que sería entonces el envase terciario. Otro componente del producto entonces es la etiqueta. El envase a veces es más caro que el propio contenido. Es clave para transmitir sensaciones sobre el producto al consumidor. La etiqueta, para este caso, ya entrando directamente en el tema, es un instrumento de comunicación, es un soporte de datos referidos al producto y al fabricante. Normalmente contiene nombre, composición, forma de uso, marca, indica también normatividad que se deba tener en cuenta, indica en algunos casos, por ejemplo, el cumplimiento de las normatividades, indica en algunos casos que se tiene ya un nivel de certificación. Todo eso lo constituye la etiqueta. Dice adecuar la etiqueta a la legislación del país, cumplir con la directiva comunitaria, o sea que la etiqueta cumple con un paquete de información. Es bueno tener en cuenta, y ustedes lo deben investigar, todo lo que tenga que ver con el marco regulatorio según el tipo de producto o servicio que se vaya a tener, porque para este caso también tenemos que tener en cuenta también los servicios. Entonces vamos a ver por ejemplo que en el caso de alimentos está el INVIMA y en el caso de medicamentos puede estar en algunos casos el ICA, pueden estar las normas técnicas, pueden haber decretos, pueden haber prohibiciones, pueden haber diferentes tipos de regulaciones incluso sobre etiquetado y rotulado, que en el caso del INVIMA por ejemplo lo tiene de una manera muy clara,
y a nivel de comercio internacional también pueden buscar, por ejemplo, que hay diferentes normatividades que se rigen. Les recomiendo entonces hacer esa parte de investigación para que ustedes puedan anotar dentro del formato que más adelante les voy a indicar todo el paquete de información necesaria que debe contener o que ustedes deben conocer sobre el proceso de producción. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de normatividad, incluso más adelante vamos a ver que vamos a tener que leer un poquitico acerca de legislaciones, por ejemplo la 3075 del 2515 en transporte de alimentos para aquellos que manejan alimentos, los que manejan biotecnología. Las recomendaciones que se ciñan precisamente a toda esa parte inicial que le dan a ustedes dentro de la formación técnica, en la cual precisamente les muestran toda la normatividad que los rige, y en las diferentes áreas, bien sea desde las tecnologías, por ejemplo, lo que tiene que ver con electrónica, con electricidad, con diseño gráfico, con dibujo arquitectónico, con todas esas áreas. Obviamente hay normatividades que los rigen y es bueno que ustedes identifiquen. Hay algunos links que les dejo para que ustedes puedan mirar también con relación a algunas exigencias que hay por parte de entes nacionales e internacionales. Y hay otro componente entonces bien importante, que es la marca, ¿no? Entonces dicen, la marca es el nombre, término, símbolo, diseño y sonido, o una combinación de estos que sirve para identificar un producto distinguiéndolo de los demás. Se compone de un texto, nombre de la marca, y puede contener un logotipo que incluye la marca gráfica. En este caso no necesariamente el logo símbolo de la empresa necesariamente identifica la marca. Vamos a darnos cuenta un poquitico más adelante que la marca o el nombre de la empresa en muchos casos difiere totalmente del producto. Entonces para ese caso es necesario precisamente reconocer que existe toda una variación. Por ejemplo, en el caso de Nutresa en Colombia, Nutresa no se llaman los productos, ¿no? Uno va y mira y entonces hay una serie de productos que se generan desde Nutresa y que no están realmente bajo el concepto de marca. Tenemos por ejemplo el caso de BMW, Danone, Nescafé, Coca-Cola, Adidas. Para poder hablar de marca, entonces tenemos que tener en cuenta que hay diferentes requisitos. Uno de ellos es que sea atractivo para el consumidor, o sea que sea un nombre sonoro, fácilmente memorizable, pronunciable y agradable al oído, que sea descriptivo, o sea que sugiera características del producto o que dé una idea del producto como tal. Bueno, en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, ahí tendríamos que hablar de que la Coca-Cola tiene que ver algo con la coca, ¿no? En un momento determinado, y ya directamente pues ha trascendido en el tiempo y se ha transformado, pero hubo una historia con relación precisamente al concepto de coca. Relevante, que contribuya a la diferenciación y posicionamiento del producto en el mercado. Debe ser un nombre simple, debe ser un nombre sonoro, como les decía ahorita. Debe estar escrito con un tipo de letra que sea entendible, que sea atractiva, que transfiera o seriedad o elegancia o movimiento, dependiendo de lo que usted quiera transferir o ustedes quieren transferir. Deben pensar en el diseño precisamente de las letras, que sea flexible, que sirva para todos los mercados y productos, que sea duradera. Los productos cambian con el tiempo, las marcas no. O sea, se debe procurar mantener la marca siempre, porque la marca, en la medida en que hay posicionamiento de marca, no debe estar entonces siendo cambiante, porque precisamente las personas se hacen la idea de la marca en su cabeza y obviamente la quieren mantener a lo largo del tiempo, bien sea por conceptos de calidad, de garantía, de exclusividad, dependiendo de... Y que sea registrable, o sea que esté disponible, lo que yo les decía ahorita con relación a lo de la marca. En Colombia normalmente una solicitud de marca, por ejemplo, se realiza y es un proceso que puede durar 9 meses en el estudio, precisamente para determinar la autenticidad de la marca, y posteriormente, solamente después de esos 9 meses, le pueden decir a uno sí o no, proceso en el cual uno puede perder incluso plata. Entonces es bien importante que a la hora de definir la marca uno tenga claro si esa marca existe, si no existe, qué modificaciones, bueno, etcétera, todas esas cosas que se tienen en cuenta. Hay que tener en cuenta también que una marca puede ser única y que puede ser múltiple, que puede ser mixta. En el caso de la marca única, la empresa comercializa todos los productos con la misma marca.
Ventajas: facilita la introducción de nuevos productos, reduce los presupuestos de comunicación. Inconvenientes: si fracasa un producto, se resiente toda la gama. ¿Listo? Existe, por ejemplo, el concepto de Silvia Cherasi, por ejemplo, es una marca única, y ella, y obviamente ese producto como tal, que es de ropa, aplica para cada una de las prendas que se venden, precisamente porque la marca es ella misma y sus almacenes son bajo su mismo nombre. En el caso de la marca múltiple, la gama de productos se comercializa con más de una marca. La utilización de marcas múltiples se debe en fusión o adquisición de otra empresa, causas voluntarias por distintos objetivos, utilización de una marca diferente para cada línea de productos. Por ejemplo, Nescafé, Nestlé en chocolates, Nescafé en cafés, ¿ya? Y ellos manejan también, por ejemplo, la marca Maggi, y sin embargo Maggi no tiene que ver nada con Nestlé en el nombre, ¿cierto? No se parecen, sin embargo pertenecen a la misma empresa. En el sistema mixto, entonces, para ese caso, vemos por ejemplo el caso de Volkswagen Polo. En ese caso específico, entonces se combinan, ¿no? La marca es única, pero a la vez coge algunas variantes con relación a los diferentes modelos que van sacando. Entonces tenemos por ejemplo, ese caso en el que Volkswagen tiene un Volkswagen Polo, pero pueden haber otros tipos de Volkswagen que correspondan también con la misma marca. Con relación al funcionamiento, que es el quinto componente, dice: muchos productos no son muy fáciles de usar, otros productos sin embargo requieren la instalación del mismo o disponer de instrucciones de uso. Eso quiere decir que es importante definir precisamente con relación al usuario, al comprador, al cliente, dependiendo de las condiciones de uso. Es necesario indicarle al cliente cómo se utiliza el producto, de qué manera se debe destapar, cómo se debe digerir, de qué forma se debe manipular, para asegurar precisamente que el consumo como tal sea agradable, cumpla con las expectativas del cliente. Tendríamos otro elemento que se llama garantía. La garantía tiene que ver con muchos criterios, como el funcionamiento, el mantenimiento, la disponibilidad permanente del producto, la disponibilidad de piezas o de repuestos. Por ejemplo, si estamos hablando de un vehículo, la garantía de reparación, la garantía de devolución. Entonces, ese concepto que les decía yo atrás es tan vital. Obviamente debe estar apoyado con una serie de servicios que garanticen, valga la redundancia, en el tiempo la garantía que nosotros ofrecemos con relación al producto. En la medida en que nosotros rodeamos el producto o servicio de servicios adicionales, entonces precisamente permeamos en la intencionalidad de compra del cliente, generamos posicionamiento, aseguramos continuidad en la compra del producto y ante todo damos seguridad y respaldo, que es lo que a la larga muchos de los clientes buscan. Un concepto ya no relacionado con los componentes sino con el producto en sí mismo es el de gamas y líneas de producto. Dentro de las gamas, entonces, lo primero que tenemos que comprender es que la gama es el número de líneas que tiene, por ejemplo, una empresa. Yo podría decir, por ejemplo, en el caso de Sony, entonces yo vendo equipos de sonido, vendo televisores, vendo celulares. Cada uno de ellos es una línea que pertenece a una gama que podría ser productos de alta tecnología, o de pronto en algún momento podríamos llamarlos electrodomésticos, ¿cierto? Dependiendo del número de líneas que se tengan, estaríamos hablando de la profundidad, de la amplitud, perdón. Entonces, si tenemos, por ejemplo, televisores, equipos de sonido, lavadoras, ahí estaríamos hablando de amplitud. Y la profundidad hace relación a las diferentes variaciones que puedan haber con relación al producto en su línea. Entonces podríamos decir televisor LED, televisor LCD, televisor X o Y, bueno, los que tenemos ahorita que ya están entrando 3D y lo demás. Todo eso entonces hace parte de la profundidad de la línea de producto como tal. Y ya cuando hablamos específicamente y referenciamos el producto, entonces decimos, por ejemplo, televisor ya dentro de la línea, y decimos dentro de la línea televisor de 40 pulgadas LED
estamos hablando ya directamente de la referencia. Entonces es necesario identificar cuál es la gama, cuáles son las líneas dentro de la gama y cuáles son las referencias, teniendo en cuenta que esa gama con relación a las líneas, perdón, las líneas con relación a la gama tienen una amplitud y tienen una profundidad. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nestlé. Ahí estoy mostrándoles, por ejemplo, el caso de la marca Múltiple. Entonces tenemos Nestlé como empresa, pero tenemos dentro de la empresa Nescafé, Nestlé, Nestí, Maggi, Purina, etcétera, que son diferentes marcas dentro de la empresa Nestlé, que también se podría constituir en una marca. Y dentro de ella entonces tenemos diferentes líneas de productos: chocolates, refrigerados, comidas animales, y dentro de ellas tenemos a la vez una profundidad de línea que está representada, por ejemplo, en el caso de comidas de animales, en Friskies y Purina. Referido al paquete de servicios, también se pueden encontrar, por ejemplo, gamas, líneas y referencias. Cuando yo digo, por ejemplo, que voy a prestar un servicio de asesoría en manejo ambiental, específicamente dentro de lo que corresponde al sector cuero, estoy generando ya toda una propuesta de gama, línea y de referencia también, porque puedo decir que esa línea de servicio, que es para asesoría para empresas dedicadas a la producción de cuero en lo que es manejo ambiental, podría estar relacionado con un servicio básico y un servicio plus. Entonces, en cualquiera de los casos, sea producto o servicio, se puede manejar los diferentes conceptos que hemos visto dentro del producto. Obviamente no el envase, ¿cierto? Por ejemplo, obviamente la garantía sí cumple, el funcionamiento del servicio sí cumple, el concepto de marca sí cumple, la etiqueta obviamente no cumple, pero sí hay una serie de componentes que se relacionan entre producto y servicio. El producto intrínseco como tal, que es el servicio en sí mismo, también lo tienen quien lo maneja a nivel de servicio. Entonces, no supone o no indica esto que el estar hablando solamente de producto no indique que muchos de los conceptos apliquen. Un último punto dentro de lo que tiene que ver con producto sería el ciclo de vida, ¿no? Cuando hablamos de un producto, tendríamos que mirarlo también con relación al funcionamiento de ese producto en el mercado, y encontramos que todo producto pasa por una etapa de introducción, de crecimiento, de madurez y declive. En ese caso, por ejemplo, podríamos mirar la historia de la máquina de escribir, que ya no está ni siquiera en declive porque ya murió, pero ella como tal tuvo un momento de introducción en el siglo X o Y, la gente empezó a utilizarla, hubo un momento de auge, una época también en la que se compraron muchas décadas atrás máquinas en muchos de los hogares, por ejemplo de Colombia. Si les preguntamos al papá y a la mamá, todos ellos conocieron la máquina de escribir, pero en la medida en que fue entrando el computador, finales de los 70, 80 y de una forma muy concreta en los 90, entonces ya empezamos a ver desaparecer la máquina de escribir y entra el computador, que a la vez ha ido muriendo porque ya apareció el portátil y ahorita ya tenemos el iPad y ya tenemos los teléfonos inteligentes. Entonces todo eso indica que todo producto nace, crece y muere, ¿no? Obviamente alcanza también una etapa de madurez. Entonces es necesario que dentro del proceso como tal que nosotros vamos a realizar con el producto o servicio, nosotros identifiquemos cuál es la condición actual de ese producto o servicio en el mercado. Es un producto de consumo masivo, es un producto que tiene un segmento de mercado específico en el cual ya ha alcanzado un nivel de madurez. El producto que nosotros o servicio que nosotros estamos planteando es totalmente novedoso, y entonces nosotros vamos a generar realmente, vamos a entrar directamente a la etapa de introducción. Si esa es la condición, entonces nosotros tenemos que identificarla de manera muy concreta para poder desarrollar estrategias que nos permitan responder frente a dicha etapa que estamos viviendo en el ciclo de vida del producto. Obviamente eso va a indicar que dependiendo de la ubicación que nosotros le demos, o sea que si está en introducción, crecimiento, madurez o declive, nosotros determinemos que hay unos puntos críticos en los cuales nosotros debemos actuar. Por ejemplo, hay un punto crítico desde la etapa de crecimiento a la etapa de madurez, o sea, cuando el producto ya pasó la etapa de introducción, ya es reconocido en el mercado,
ya se ha ampliado el mercado con relación a ese producto y uno lo quiere llevar directamente a la etapa de madurez para que el producto ya sea buscado por parte de los consumidores de manera frecuente, sin necesidad de campañas excepcionales a nivel publicitario. Entonces eso indicaría un punto crítico sobre el cual se debe tomar una determinación. Ahí vemos que está, por ejemplo, en el caso del punto B, de la etapa de madurez a la etapa de declinación y de la etapa de introducción a la etapa de crecimiento. O sea, en cada una de ellas, en ese punto de transición, en esa pequeña hilo, en ese pequeño hilo que se da entre un paso y otro, es donde nosotros debemos actuar de manera específica con las estrategias. Vemos, por ejemplo, en el caso de la clasificación, dependiendo del ciclo de vida, que hay unas características relacionadas con volumen de ventas, crecimiento del mercado, beneficios, clientes, competencia y actuación. Y se nos muestra qué ocurre en cada una de las etapas del ciclo de vida. Entonces tenemos en volumen de ventas, en la introducción es bajo, el crecimiento del mercado es bajo, los beneficios son negativos, los clientes son pocos y son innovadores, o sea, son aquellos que se quieren arriesgar, y la competencia es escasa porque el producto es novedoso. Si el producto no existe, ¿no? Recuerden que una etapa de introducción se da cuando mi producto no existe en el mercado. Para ese caso, entonces, ¿qué se tendría que hacer? Se tiene que hacer una alta inversión en comunicación, hay que entrar a llamar a medios publicitarios, hay que imprimir publicidad, hay que hacer gestión promocional. Todo eso se tendría que hacer en una etapa de introducción de un producto que aún no existe y que yo estoy entrando al mercado, o que tiene una modificación excepcional sobre algunos que ya existen. Si el producto que yo estoy entrando al mercado, el producto o servicio, es un producto que está en crecimiento, entonces el volumen de ventas es creciente, el crecimiento del mercado es alto, los beneficios son crecientes, los clientes son muchos, la competencia es creciente. Si mi producto está en ese punto, entonces lo que yo debo hacer, mi producto o servicio, lo que yo debo hacer es desarrollar campañas de fidelización, o sea que debo hacer que los clientes que actualmente me compran permanezcan. Y para ello entonces yo desarrollo estrategias que permitan generar un nivel de filiación, de amarre emocional, digámoslo así, por parte de ese cliente con relación a mi producto. De esa misma forma, si ustedes observan, la tabla les va a mostrar entonces diferentes opciones de respuesta, actuaciones con relación a la etapa en la que ustedes consideren que se encuentra el producto. O sea que ustedes no deben mirar el producto como algo nuevo si es un producto que ya existe en el mercado. Será novedoso en la medida en que ustedes hayan incluido criterios de innovación en el desarrollo de la propuesta, y de lo contrario tendrá que ubicarlo entonces entre crecimiento y declive. Si es un producto en declive, que sería pues bastante preocupante que hubieran tomado una decisión por un producto que está en declive, entonces tendrían que mirar cuál es el criterio que van a manejar ahí. Etapas de lanzamiento. Ahora, si su producto es un producto, ustedes van a entrar al mercado, entonces deben tener en cuenta varios criterios, ¿no? En primer lugar, que ustedes deben desarrollar una idea. Ya sabemos que a través de la fase 1 logramos definir la idea, comprobar si hay demanda. Hemos entrado entonces a la fase en la que fuimos al mercado, le preguntamos a las personas a través de las encuestas, a las personas, a las empresas, a las instituciones, dependiendo de, miramos la viabilidad técnica y financiera, aunque eso lo vamos a hacer nosotros un poquitico más adelante, pero si estamos viendo que hay una serie de consumidores, estamos empezando más bien a desarrollar el producto. Más aún, este taller producto que estamos realizando, para el cual les estoy dando la explicación, es precisamente el que tiene que ver con desarrollo del producto. En este ustedes deberían estar ya empezando a preguntarse con su docente de técnica y su instructor de técnica, cómo van a desarrollar esa propuesta de producto o servicio. Si es un servicio específicamente, ¿qué pasos tendrían que dar para poder desarrollar un servicio? Un servicio no es solamente tener la idea de que yo voy a prestar algo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se siguen en un servicio? ¿Debo realizar un diagnóstico? ¿Cómo realizo un diagnóstico? ¿Cuáles son los formatos que tendría que emplear para poder desarrollar un diagnóstico? ¿Qué tipo de informes tendría que generar? ¿Qué tipo de formatos y normatividades hay con relación a la generación de informes y de propuestas de servicios, si estamos hablando de servicios? ¿Ya? Cuando yo hago una propuesta y dentro de la propuesta se incluye la fase de implementación de ese servicio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que dar? ¿Qué tipo de capacitaciones tengo que brindar? ¿Qué tipo de materiales tengo que estructurar? Hay que desarrollar talleres, hay que desarrollar cartillas,
hay que contratar personas especialistas en un determinado tema, qué es lo que voy a realizar, ¿no? Entonces es vital, ya que me estoy metiendo por el lado del servicio, que a la hora de plantear directamente o desarrollar el servicio, no el producto, como lo estoy mostrando acá, ustedes dimensionen que prestar el servicio no es decir que ustedes tienen el conocimiento y que van a ir a las empresas a capacitar, no, porque lo que ustedes en muchos de los casos ofrecen cuando son servicio están relacionados más bien es con asesoría, y una asesoría es un paquete mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer? Leer muy bien acerca de qué es una asesoría, cómo se orienta una asesoría, qué pasos tiene una asesoría, qué documentos se tienen que generar, qué seguimientos se tienen que realizar. Todo eso hace parte de la investigación. En el caso del producto, obviamente soportados directamente con la investigación de la demanda, ustedes ya tuvieron que haber determinado qué es lo que prefiere el cliente, en qué presentación quiere el producto, con qué características quiere el producto, cuánto está dispuesto a pagar. Eso determina, por ejemplo, las materias primas que van a emplear. Y en la medida en que logren hacerlo, pues es importante que ustedes de una vez, aparte de desarrollar la propuesta básica, recuerden que ustedes todavía no tienen definido el producto, apenas lo están diseñando, se vayan a la calle, le muestren a la gente el producto, le digan cómo le parece, si corresponde con las expectativas que manifestaron en las encuestas, de modo que ustedes a lo largo de este resto de año y durante el próximo, en el primer semestre, logren perfeccionar tanto la propuesta o de producto o de servicio, y al final muestren un paquete completo. Para el caso de producto, el producto envasado, empacado, etiquetado con las características que requiere el cliente y con base a lo que la normatividad indica, y en el caso de servicios, que muestren un brochure, un paquete de servicios realmente estructurado, donde ustedes sepan qué pasos van a dar, qué instrumentos o herramientas de evaluación van a utilizar, qué es lo que realmente va a rodear ese servicio en sí mismo. Obviamente tendría que haber una etapa de testar su aceptación o realizar un test de mercado, medir la reacción del mercado y precisar el plan de lanzamiento, y finalmente lanzar el producto, llevar a cabo el plan de lanzamiento, que obviamente incluye entonces publicidad y promoción, que incluye toda una serie de gestión con el consumidor final para generar expectativa, para que él mismo pruebe el producto, para que determine si está dispuesto a pagarlo, etc. Acá entonces la cibergrafía, sobre la cual me he apoyado para poder brindarles esta pequeña colaboración. Recuerden que este espacio está diseñado como un espacio de servicio, no es parte del proceso de formación, no es parte de la obligación que tengamos los que acompañamos el proceso de formación, pero sí es un material que pongo a disposición de ustedes porque considero que es importante hacerles un seguimiento adicional al que les puedo hacer a través de la revisión de los materiales o de las facetas que ustedes van desarrollando en aula con su docente técnico. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información, entonces, ¿cuál es la evidencia, ¿no? Recuerden que ustedes se deben leer todo el documento, que contiene en parte lo que yo acabo de explicar, y al final de toda la lectura, ustedes como tal van a encontrar un documento. Yo voy a mostrar acá entonces la estructuración de una matriz de caracterización de producto. Voy a dar algunas indicaciones con relación al servicio, y más adelante vamos a ver entonces la ficha técnica de producto o de servicio. Entonces, este taller es un taller que puede tener un contenido bastante extenso, por cuanto ustedes deben mostrar dentro de este taller todo el conocimiento técnico que han adquirido e incluso el que necesitan adquirir, o sea que ustedes deben adelantarse en el taller producto, aparte del trabajo que van a desarrollar con sus docentes en aula. O sea, no pueden ponerse a esperar, porque nosotros necesitamos avanzar a una velocidad mucho más rápida que la que ustedes van con sus docentes en el aula. Ya, si ustedes se decidieron, por ejemplo, por plántulas de orquídea, tienen que investigar a mayor profundidad ese tema y no esperar a que el docente haga todo el seguimiento durante los 2 años. Ustedes tienen que volverse duchos con antelación, lo mismo los que van a prestar asesoría. Tienen que leerse un documento de asesoría, buscar bibliografía, leer documentos, ampliar sus conocimientos, dimensionar lo que significa prestar un servicio, de modo que ustedes vayan montando todos los formatos de control y toda la información necesaria relacionada con el paquete de servicio a ofrecer. Entonces van a ver que este paquete, esta matriz como tal, lo que contiene es la información que ya vimos en la explicación que les di y que está igualmente a lo largo de todo este documento.
Entonces tenemos, por ejemplo, producto o servicio. Yo, como estoy trabajando con el tema de la empanada y estoy explicándolo a partir del tema de la empanada, entonces digo que es empanada de maíz rellena de carne. ¿Y qué beneficios genera para el consumidor? Da gusto al paladar, facilidad de elaboración de un pasaboca, se simplifica el trabajo de las mamás a la hora de despachar a los niños, es una opción rápida también para despachar a los amigos cuando hacen visita. Bueno, hay toda una serie de beneficios que se generan. Identificación del producto o servicio. Entonces recuerden que dijimos que un producto por su naturaleza podría ser tangible o intangible, mediato o inmediato, racional o emocional, sustituto, complementario o independiente. Para el caso mío, entonces para el caso de las empanadas, por su naturaleza la empanada es un producto tangible, de consumo inmediato, es emocional porque normalmente va ligado como a un antojo que a uno le da, y por su relación con otros productos es sustituto, porque en vez de comerme la empanada me puedo comer un buñuelo, me puedo comer un perro caliente, me puedo comer una hamburguesa, etcétera. Entonces por eso es sustituto, ¿sí? Yo lo puedo reemplazar por otros. Las materias primas, entonces las que tienen que ver con el producto como tal: maíz, carne, papa, arroz, huevo, tomate, cebolla, etcétera. No sé qué más tenga que ver con una empanada, recuerden que es solo un ejemplo. La composición físico-química, entonces ponemos entonces la tabla con los diferentes componentes que tiene directamente una empanada. Ustedes lo mirarán allá dependiendo. No necesariamente tienen que colocar los valores, pero sí los componentes, ¿no? Los valores no, porque esto está sujeto en muchos casos a un análisis físico-químico de laboratorio y eso tiene un valor, ¿no? Si tienen alguien que se los haga, por ejemplo un profesor de química o algo así que les pueda colaborar, maravilloso. Si no, no hay ningún inconveniente. Por ahora entonces tendríamos que mirar que para el caso, por ejemplo, de servicios, podrían colocar, por ejemplo, asesoría en manejo ambiental para empresas de cuero, beneficios que genere, entonces disminución de desechos, por ejemplo, en procesos de producción. Por su naturaleza el servicio es intangible, por su destino es mediato, ya que es algo que se presta a lo largo del tiempo. Por su destino por su motivo es racional, por su relación con otros productos es independiente, ¿no? Porque realmente las personas lo necesitan, si lo necesitan no puede ser sustituto, y si lo necesitan no es complementario, bueno, o al menos que sea complementario con relación a una ley, pero eso lo verificarían ustedes allá. En materias primas pues no aplican, pero sí se podrían ver algunos componentes necesarios o algunos insumos necesarios. Entonces ustedes pueden hablar acá si van a necesitar formatos de control, si van a necesitar cartillas de apoyo, si van a necesitar equipos dentro del proceso de formación. Incluyen todo aquello que tenga que ver y simplemente hacen la modificación de materias primas y lo cambian directamente por equipos e insumos necesarios para la prestación del servicio, ¿no? Ustedes hacen toda una lista. ¿Qué les recomiendo? Piensen muy bien qué significa lo de prestar su servicio, de modo que no se queden en el conocimiento nomás, porque eso no es lo que uno vende cuando vende un servicio. Uno vende con un servicio una serie de acciones que vamos a ver un poquitico más adelante, ¿no? Y obviamente en la composición físico-química, entonces simplemente hacen la explicación de que no aplica porque ustedes no están vendiendo un producto que sea tangible, sino que es un producto intangible, ¿no? Que es un servicio como tal. Para el caso de producto, entonces estamos hablando pasos dentro del proceso de producción. Yo voy a mostrar una serie de subprocesos en el proceso de elaboración de las empanadas, y después en procedimientos solamente voy a mostrar lo que tendríamos que hacer en el subproceso amasado, o sea, que realmente tendríamos que hacerlo en todos, ¿no? En todos los subprocesos, pero acá como por darles un referente que les puede servir. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos entonces pasos para la elaboración de las empanadas. Subproceso 1, masa, porque vamos a elaborar la masa. Para la elaboración de la masa, entonces tengo que seleccionar las materias primas, realizar el proceso de cocción, molido y amasado. Y aparecerían otros subprocesos que son guiso, que es selección de materias primas, picar, freír y mezclar, y el de armado, que tiene que ver con preparación del espacio, aplanar masa, ubicar guiso, armar. Y tendría que aparecer otro que era freír, preparar recipiente, hervir aceite y freír. Esto tendrían que hacerlo describiendo cada uno de los pasos de los procesos o subprocesos que se ven en la producción del producto. Si es un servicio, básicamente ustedes deben tener en cuenta qué es lo que van a hacer, qué pasos van a dar ustedes para la prestación del servicio. Ustedes van a llegar al lugar y simplemente van a decir yo le vendo capacitaciones y ya, o van a realizar un proceso de diagnóstico, van a realizar el diseño de una propuesta,
van a realizar el proceso de implementación, van a hacer un proceso de seguimiento y evaluación. ¿Qué es lo que van a hacer? Si eso es lo que van a hacer, entonces siguiente paso se llama procedimientos, y en procedimientos yo agarro cada uno de los títulos que coloqué en los subprocesos. Entonces vamos a elaborar la masa. Entonces el primero se llama procedimiento masa y tenemos que explicar cómo se hace lo de la masa. Selección de materias primas, explico claramente qué se tiene que tener en cuenta. Obviamente ustedes van a hacer ahí van a presentar ahí todo el conocimiento que tienen técnico. Recuerden que ese es el espacio donde ustedes van a demostrar su conocimiento técnico con relación al proceso de producción. Yo obviamente lo hago con mis conocimientos básicos en un tema como las empanadas, porque en los procesos de producción no tengo ni idea, pero ustedes obviamente allá cuando hablan de biotecnología o de procesamiento de alimentos en agroindustria o en lácteos, sí tiene que tener conocimiento, ¿no? O los que trabajan, por ejemplo, en la parte de servicios, en lo que es dibujo arquitectónico o delineación arquitectónica, los que trabajan con electrónica, electricidad, que son servicios, por ejemplo, en el caso de electricidad, en el caso de electrónica, obviamente producto, tienen que tener un conocimiento profundo. Lo que no tengan de conocimiento, tienen que leer los jóvenes, tienen que investigar, tienen que adelantarse allá, tienen que preguntarle a sus docentes qué libros les pueden servir para ustedes avanzar con mayor velocidad, porque ustedes necesitan ir trabajándole ya al diseño del producto o del servicio. Entonces, como pueden ver acá en esta estructura como tal, entonces yo empiezo y hago una explicación de qué hago para la preparación de la masa. Vamos a decir que yo soy un técnico en elaboración de empanadas. Entonces yo digo, para la selección de las materias primas, lo primero que se debe hacer es determinar las cantidades necesarias según cantidad a producir. Una vez voy a la bodega o al almacén, se debe observar que el maíz cumpla con criterios de sanidad, color, olor, textura, etcétera. Se debe seleccionar en un recipiente limpio y llevar al área de pesaje. Y así sucesivamente voy a ir explicando cómo es que realizo el proceso. Ustedes obviamente, si ustedes fueran por ejemplo los productores de las empanadas y fueran de agroindustria, por ejemplo, lo más seguro es que tendrían que decir ahí que no, que eso depende del tamaño de la olla, que el recipiente debe ser de tales características, que la cantidad de sal que se le echa al guiso, que tiene que ser de tal cantidad por criterios de estandarización. Bueno, ustedes son los conocedores del tema y obviamente pueden ampliar allá con el apoyo de los docentes y los instructores de técnica para que de una vez hagan un seguimiento, ¿no? Entonces miren, esto mismo que hago yo con un solo subproceso que se llama amasado, hay que hacerlo con cada uno de los subprocesos adicionales: guiso, armado, freír, ¿ya? Entonces este espacio acá de procedimiento es un procedimiento extenso y es un proceso extenso. Hay que leer, hay que documentarse, hay que darle forma a esto, de modo que nosotros empecemos a vislumbrar ya a través del texto que ustedes están adquiriendo los conocimientos sobre los cuales van a empezar directamente desde ya a trabajar en el diseño del producto. Recuerden que a finalizar este año, ¿no? O este semestre, pues la idea es poder ver un primer prototipo de ese producto de servicio, y para precisamente nosotros poder ir evaluando con sus docentes de técnica e incluso con los clientes si ustedes les llevan ese prototipo, para que ustedes vayan mejorando la propuesta y podamos tener algo de calidad que responda a las expectativas del mercado. Un punto adicional que tampoco aplica, por ejemplo, que este sí no aplica por ejemplo para el caso de servicio, es el envase, ¿no? Entonces en este caso hay que describir el tipo de empaque en el que se va a utilizar en el proceso de producción. Por ejemplo, bolsa natural impresa, calibre de 1/1000 de pulgada, 20×30. En esa bolsa yo voy a empacar las empanadas. ¿Ustedes en qué van a empacar su producto? ¿Va a ir en frascos? ¿De qué tamaño? ¿De qué densidad? ¿Va a ir en bolsas también? ¿De qué calibre? ¿De qué tamaño? ¿Va a ser en vasos? ¿De qué cantidad de onzas? ¿Va a ser un envase impreso? ¿Qué tipo de plástico se utiliza en la producción de ese envase? Eso es necesario aclarar, porque el envase con relación al producto es algo determinante, ¿no? A la hora de entrar un producto al mercado, porque recuerden que el envase es el que permite la protección del producto, el que puede, por ejemplo, soportar niveles de temperatura alta o baja, y todo eso es determinante precisamente en la elaboración de un producto. La etiqueta, entonces la bolsa contendrá la etiqueta impresa, la cual llevará
el nombre del producto, lista de ingredientes, peso, volumen o número de unidades, instrucciones, identificación del lote, registro INVIMA, país de origen, modo de empleo, identificación de la empresa y contacto, ¿no? Y tal lo del contacto. Entonces miren, ahí estoy dándoles un ejemplo de los diferentes. Obviamente a ustedes que les recomiendo, vayan al INVIMA si son productos alimenticios o medicamentos. Si son de otras áreas que tengan que ver con tecnologías, entonces vayan a la legislación y miren precisamente también qué es lo que contiene un empaque. O recomendación, vayan directamente al mercado y miren cómo están organizadas las etiquetas de los productos que están actualmente en el mercado. Con eso entonces tendrían una respuesta. La etiqueta tampoco tiene que ser tomada en cuenta en servicio, simplemente hacen la explicación de que pues por ser un servicio no se tiene en cuenta. Marca se aplica para cualquiera, ya entonces volvemos a retomar lo que decíamos hace rato, ¿no? La marca tenemos que tener en cuenta si va a ser marca única, si va a ser marca múltiple. Hagamos la aclaración, yo no la hice ahí, pero podríamos decir Deli Maíz y podríamos decir que yo voy a decir que mi empresa se va a llamar así, entonces sería marca única. ¿Listo? Pero si yo fuera a Deli Empanada, por ejemplo, entonces estaría sacando de Deli Maíz una marca adicional que se relaciona específicamente con el producto y en ese caso estaríamos pasando a marca múltiple. Entonces hay que identificarla. El funcionamiento, entonces obviamente en este caso, para el caso del producto, entonces yo hago la aclaración de que es un producto de consumo inmediato, que una vez abierto el empaque y puesto a temperatura ambiente se debe consumir y que se debe freír obviamente antes de ser consumido, ¿cierto? Para el caso del servicio, el funcionamiento no aplica, porque no estamos hablando precisamente de algo tangible. ¿Ya? El funcionamiento se da precisamente en la medida en que yo atiendo al cliente o al consumidor del servicio y tengo que tener en cuenta que eso va a tener siempre variaciones, entonces no habría una línea de acción específica en funcionamiento, porque no indica estandarización sino heterogeneidad, o sea, adaptabilidad a las necesidades del consumidor, y con base en eso yo planteo la propuesta, ¿no? Entonces en el caso de producto o servicios hay una diferencial ahí que guarda relación con eso. Y también relacionado con mantenimiento, entonces también igualmente, ¿no? Incluso en el caso de la empanada yo tengo que decir que eso tiene mantenimiento, que si el producto presenta coloración verdosa, lechosidad, si hay pérdida de vacío en el empaque, si eran productos empacados al vacío, por ejemplo, ellos deben llamar a un punto de atención donde se les pueda recibir la información y se les pueda hacer el seguimiento, ¿no? Recuerden que eso hace parte de las garantías, ya lo vimos directamente en la explicación anterior. En el caso de servicio, el mantenimiento sí tendría que estar ahí, ¿no? Porque obviamente si yo hago un seguimiento y hago un seguimiento indebido dentro de un proceso de asesoría, yo sí tengo que responder por el incumplimiento de la calidad de ese servicio, y para eso entonces yo sí tengo que hacer en cierto sentido mantenimiento, ¿no? Entonces se haría seguimiento como tal al servicio, qué criterios se tendrían en cuenta para hacer ese seguimiento en caso de que el servicio como tal incumpla las expectativas iniciales del cliente, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y es necesario manifestarlo. Eso es desarrollar políticas de atención. En el caso de gamas, tanto para producto como para servicio, se puede seguir la línea de acción. Por ejemplo, yo voy a decir gama, entonces yo diría, ya con base en la explicación del documento en PowerPoint, entonces que tengo una gama que se llama alimentos precocidos, que los produce mi empresa llamada Deli Maíz, y que dentro de esa tengo una línea que se llama empanadas, puede que también tenga arepas, ¿no? Esa podría ser, por ejemplo, una opción para especificar la diferencia entre gama y línea, ¿no? Entonces los alimentos precocidos envuelven todas las líneas que yo produzco. Empanadas, arepas serían dos líneas, ¿no? Que tendrían que ver con amplitud, ¿no? Volvamos acá y aterricémoslo para que no nos quede la duda, y veríamos acá el concepto de amplitud de línea, entonces correspondería con amplitud, ¿no? Arepa, empanada, pollo de maíz, no sé, cualquier cosa, ahí tendríamos por ejemplo 3 líneas, ¿no? Pero en la medida en que
le damos una presentación específica, entonces estamos hablando ya directamente de las referencias, empanada de carne por 30 unidades, ya estoy haciéndole mayor aclaración a la relación gama, línea y referencia. En el caso de los servicios, igualmente yo puedo prestar, por ejemplo, servicios relacionados con manejo ambiental. Acá tendríamos directamente empresas de cuero, y acá tendríamos entonces que decir servicio de asesoría en manejo ambiental para empresas de cuero, servicio básico o servicio plus, dependiendo de. Obviamente recuerden que cuando uno ofrece un producto, uno tiene que decirle al cliente: yo le voy a dar el producto y le doy todo el paquete completo. No, lo que hace uno es dosificar, diciéndole: yo le vendo a usted diagnóstico y le vendo diseño de propuesta como una opción, y eso sería un paquete de servicios. O yo puedo decir, por ejemplo, yo le brindo asesoría realizando el diagnóstico, el diseño de una propuesta, y le puedo dar capacitación para que sus empleados hagan la implementación. O puedo decirle, por ejemplo, que yo acompaño la implementación. Dependiendo de eso, el valor del servicio como tal se modifica, ¿no? Y si de pronto tengo la posibilidad de hacer alguna modificación en el producto o servicio y sé que yo se los puedo vender después como un servicio adicional o un producto adicional o una ganancia adicional del producto, pues también tiene validez, ¿no? Y eso está relacionado precisamente con la continuidad de la empresa y con la permanencia del producto en el mercado. Entonces es vital que se tenga en cuenta. Tendríamos acá finalmente lo que corresponde con ciclo de vida, ¿no? Recuerden que el ciclo de vida va por introducción, crecimiento, madurez y declive, pero lo que ustedes tienen que mirar es en qué posición actual dentro del ciclo de vida se encuentra el producto. ¿El producto que yo voy a vender es una máquina de escribir o es un iPad? Si es un iPad, está en la etapa de introducción o de crecimiento. Yo diría que en la de crecimiento, pero si es una máquina de escribir ya murió, ¿cierto? ¿Cómo revivirla? Esa sería una pregunta, ¿no? Entonces, cuando yo realizo esa pregunta, genero la estrategia, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, empanadas en este momento ya hay en el mercado, que ya existen compradores actuales para paquetes de empanada, pero entonces, ¿qué puedo diversificar para que esa empanada entre al mercado y a la vez me permita competir? Entonces, o cree un segmento distinto. Entonces, yo voy a decir que yo voy a crear empanadas. Pese a que existen para estratos 2 y 3, mi estrategia es diseñar un empaque para niños con mensajes infantiles, de modo que el consumo se dirija a refrigerios. Para ello, el tamaño de las empanadas será será de tamaño medio, de modo que se asegure el consumo. O sea que yo simplemente voy a hacer una diversificación dentro de la línea de empanadas de carne y voy a venderles a las mamás y a los niños la idea de que existen las mini empanadas. De pronto les cambio de colores, no sé, hago alguna cosa que haga que esas empanadas sean distintas a lo que normalmente existe en el mercado, y pese a que es un mercado que está en madurez o en crecimiento, yo diría que está en madurez, entonces creo una diversificación para ese tipo de momento llamado madurez, que está dentro del ciclo de vida. ¿Listo? Entonces es importante definirlo ahí. No se trata de responder a cada una de las etapas, sino de indicar en cuál de las etapas está y cuál es la estrategia para poder entrar al mercado, porque ya hay un mercado de consumo. Hecho esto, entonces, si ustedes hicieron un producto o servicio, hay dos fichas, ¿no? Una para producto y otra para servicio. Obviamente van a llenar la que corresponda. En ese caso simplemente se trae la información. Entonces decimos paquete de empanadas por 30 unidades, bolsa de 30 unidades de empanada a base de maíz, carne, papa, arroz, tal, los componentes, características sensoriales. En este caso yo voy a decir que son de color amarillo, de dimensiones estándar de 8 centímetros de larga por 5 centímetros de ancha por 2.5 de altas, por lo que son abultaditas. La textura es lisa, las características físico-químicas son las mismas. La forma de consumo es inmediata, los consumidores potenciales son niños en etapa escolar, porque recuerden que es un producto que yo estoy diseñando con unos colores y unas presentaciones especiales. El empaque lo diseñé para niños, de modo que transmita un mensaje. De pronto creo un personaje más adelante, lo vamos a ver. En el empaque, entonces, bolsa natural impresa, calibre de 1 centímetro, de 1 milésima de pulgada, 20 por 30. El etiquetado, entonces también traemos la información de arriba, viene el paquete por 30 unidades. Decimos que si es congelado, pues va a tener 30 días de congelación.
las condiciones de manejo que también las traemos de arriba de funcionamiento, y la conservación decimos que permanezca en congelación por debajo de menos 18 grados centígrados. Ahí tendríamos entonces una ficha técnica específica. Para el caso de servicio, entonces diríamos que la asesoría es empresarial, que los usuarios son microempresas dedicadas a la seguridad. Por ejemplo, vamos a decir que este es otro tipo de enfoque a la seguridad electrónica y digital. Si yo fuera, por ejemplo, una empresa no de empanadas, sino de venta, instalación y asesoría en equipos de seguridad, vamos a tomarlo acá ya que se me ocurrió por ese lado, no guarde la aislación. ¿Y qué digo yo? Entonces en procesos pues manifiesto lo mismo que coloqué en procesos, vuelvo y traigo la información de procesos: diagnóstico, diseño de la propuesta, capacitación, implementación, seguimiento, ¿no? Responsables del proceso. Entonces si ya tengo definido eso como empresa, pues lo anoto, y si no, coloco la empresa, ¿no? La descripción del proceso, entonces, ¿qué sería? Buscar precisamente procedimientos dentro de la ficha respectiva, es decir, diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? ¿Qué tipo de documentos y formatos tengo que tener dentro del diagnóstico? ¿De qué tipo de informe voy a generar? ¿Qué normas técnicas voy a aplicar? En esto yo reitero la importancia de que ustedes indaguen muy bien y se asesoren muy bien. Pregúntenle a sus instructores y docentes cuando van a prestar una asesoría o algún servicio de ese tipo, qué es lo que se hace normalmente, qué tipo de formatos se utilizan, cuáles son las normas técnicas que se tienen que tener en cuenta, cómo se elabora un portafolio de servicios, porque a la larga eso es lo que ustedes me van a mostrar al final, ¿no? Aparte del diseño promocional, pero sí deben tener muy en cuenta ese tipo de información. Hecho lo de descripción del proceso, que ya les dije es lo mismo de procedimiento, entonces necesidades y expectativas del cliente. Pues ¿qué está esperando el cliente? Podemos ir a la tabla de segmentación y retomar todo lo que tiene que ver con beneficios: cumplimiento, efectividad, garantía, ahorro, dependiendo de requisitos legales. Entonces toda la normatividad. Como yo estoy hablando de una empresa que vende seguridad, entonces se tiene que hacer un registro ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con un formato X, y ustedes van a decirme allá si necesitan la 3075, la 2515 en el caso de agroindustria, más todas las normatividades que hayan alrededor. En el caso de electrónica, miran qué normas rigen también, se las leen, es bueno que las conozcan, ¿no? que puedan argumentarme ya en la exposición del primer modelo de producto o servicio qué rige, qué normas están cumpliendo ustedes en el proceso de prestación del servicio o en el del diseño del producto. Requisitos técnicos, entonces ya directamente los conocimientos que debe tener la persona que presta el servicio, ¿cierto? Administrador de empresas con experiencia en el sector de servicios, específicamente en implementación de sistemas de seguridad. ¿Cuál es el perfil de esa persona? Requisitos afines al medio. Entonces, por ejemplo, yo diría que es un determinante el tamaño del área, porque puede modificar la referencia del producto a instalar en el sistema de seguridad, o puede transformar toda la visión que tengamos sobre el sistema de seguridad a implementar. Ustedes mirarían allá qué variables pueden afectar la prestación del servicio, ¿ya? Porque recuerden que en el caso del servicio hay heterogeneidad, o sea, tiene que haber adaptabilidad a las necesidades del cliente. En eso se diferencia el producto del servicio, que mientras en el producto se necesita estandarización, en el servicio se necesita adaptación a las necesidades del cliente. Puntos de control: en qué casos específicos, en qué puntos específicos dentro de la prestación del servicio yo tengo que tener especial cuidado para que se logre el objetivo de éxito. Entonces tendríamos que hablar de la medición de áreas, por ejemplo, como un punto crítico, porque eso determina el tipo de producto, las características del mismo con relación a profundidad y amplitud. En el caso de equipos de seguridad, ustedes mirarían allá. Bueno, entonces ahí tenemos en generalidad cómo se llena este taller, ¿no? Es una lectura básica. Recuerden que simplemente es un apoyo, siempre vamos a estar sujetos a que yo corrija, porque uno no puede transmitir a través de un video de 30-40 minutos todo lo que implica la construcción de un taller de este tipo, así que de todas maneras estén abiertos a rayones, a indicaciones, a correcciones en medio digital, dependiendo de cómo lo estén presentando, para que logremos el objetivo. Recuerden que el objetivo siempre es el mismo, ¿no?
hacer las cosas bien, mejorarlas, perfeccionarlas, hasta que encontremos un punto bien interesante en la parte de gestión para que tengamos futuros empresarios. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que todos ustedes se apoyen en el video y puedan precisamente encontrar respuestas a sus diferentes inquietudes con relación al taller de matriz de caracterización de producto. A todos ustedes, muchas gracias.